Mis hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Permítame saludarles a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. En esta noche aprenderemos algo muy importante para nuestra vida espiritual. Aprenderemos por qué crecer espiritualmente. ¿Por qué crecer espiritualmente? Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra. Hoy tocaremos una parte de este mensaje. Hoy nos dedicaremos más a la parte esencial del crecimiento espiritual. Dice la palabra del Señor en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra de nuestro buen Dios. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos, por favor. Glorioso Padre, Señor del cielo y la tierra, digno de gloria y de alabanza, tú eres el Señor, tú eres el Dios glorioso, el Dios de toda bondad, el Dios de toda misericordia. Tuya es, Señor, el poder, tuyo es el reino. Padre, permítame compartir tu palabra en este tiempo, Señor, para edificación y fortaleza de mis hermanos, y que a través de este mensaje también, Señor, podamos entender uno de los requisitos indispensables para el crecimiento espiritual. Te pido que me des sabiduría, ciencia para enseñar, y que a través de este mensaje uses, Padre, a este hombre para que la palabra corra a través de mi boca y puedas, Señor, considerar y puedas, Señor, enseñar de la manera que tú quieres. Bendiga tu palabra. Ruego esta gracia, porque yo sin ti no soy nada, Padre. Soy hombre. Te pido, Señor, que aún me limpies de todo pecado, iniquidad, inmundicia, para que en esta noche puedas, Señor, presentar tu palabra. Te pido esta gracia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hoy hablaremos entonces el tema cómo crecer espiritualmente. ¿Sabes? Una de las bendiciones, hermanos, de estar en Cristo Jesús es que uno va a crecer espiritualmente. ¿Sabe? Uno también de los problemas que aqueja a muchas vidas, y también hay grandes preguntas en la vida de una persona, es por qué esa persona que dice que tiene a Jesús no crece espiritualmente. ¿Por qué esa persona no se ve esos frutos de ese crecimiento espiritual? ¿Por qué siempre está en lo mismo? Hay una respuesta, hay, como dice, una explicación, hay una realidad que debemos entender, y es importante que todos nosotros analicemos esta verdad para que a través de ella, hermanos, estemos conscientes. Recuerda, la religiosidad no lleva al cielo. ¿Me entiende? La vida en Cristo Jesús es una vida transformada, es una vida donde uno, como dice, en el camino del Señor, aprende a obedecer, a seguir sus caminos. Y esto es un verdadero cristianismo. Lastimosamente, hermanos, los hombres han creado un cristianismo no basado en las Escrituras, sino muchas veces basado en conveniencias humanas, donde, hermano, no interesa si crece o no, simplemente si logran un solo objetivo, básicamente, entonces ya están contentos. Las iglesias bautistas predicamos un mensaje muy serio, un mensaje bíblico, un mensaje donde enseñamos la verdad y no tratamos de justificar o tratar de poner gente en nuestra iglesia para que simplemente ellos digan que son cristianos y decir que, bueno, esta iglesia cómo crece, no. Queremos enseñar la verdad. Así que, hermanos, uno de los propósitos del crecimiento espiritual, hermano, es que Cristo sea glorificado. Cuando Cristo, hermanos, es glorificado, se debe que una vida ha crecido espiritualmente. Y en todo padre que tiene un hijo, ¿qué es lo que busca?
Cuando nace un bebé, usted dice, mi hijito ya tiene un añito, ya quiere dar sus pasitos, ya está andando. Y usted cuando ve que va pasando el tiempo, va creciendo, usted dice que mi hijo está creciendo. Y cuando no crece, usted se preocupa. Usted dice, ¿por qué mi hijo no crece? ¿Por qué mi hijo no avanza? ¿Me entiende? De igual manera, espiritualmente, hermanos, la vida en Cristo tiene que suceder algo. Si estoy en Cristo y he nacido de Dios, tengo que crecer, porque si no crezco, podría ser una evidencia de que algo no ha sucedido en mi vida, y ese algo es que una persona no ha nacido de nuevo. No puede un cristiano decir que es cristiano y no crece espiritualmente. Sabemos que cuando empezamos la vida en Cristo, de seguro como bebitos espirituales, estamos gateando y estamos dando nuestros pasitos de bebé. Pero conforme pasa el tiempo, ya tienen 3 años, 4 años en la fe, se debe ver que esa persona ha crecido espiritualmente. Porque si una persona no ha crecido espiritualmente, hermano, no podremos ver en verdad que la vida en Cristo no será una vida real en su vida y tampoco impactará. Otro de los propósitos, hermanos, del crecimiento espiritual es que usted se va a convertir en una persona de bendición para otros. Cuando alguien crece espiritualmente, lo que va a suceder es que tu vida ahora va a bendecir ahora a otras personas con el testimonio que llevas y también con los frutos que usted muestra, su carácter, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de hacer las cosas. Usted va a mostrar una vida que ya no es como antes, cuando usted no conocía a Jesús, lo hacía todo a su manera, andaba como dice, como usted quería, incluso estando en el Señor todavía usted no entendía principios que en verdad estaban, como dice, escritas, pero conforme uno pasa en la vida cristiana, debe haber cambio. Debe haber una transformación, debe haber fruto en tu vida. Y para ello tenemos que aprender cómo crecer espiritualmente. El Señor dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Y dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué precioso, hermano, poder saber, hermanos, esto que el Señor nos dice, crezcan, crezcan, crezcan. Esa es la voluntad de nuestro Dios, que crezcamos en la gracia y el conocimiento del Señor. Entonces, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? ¿Qué es necesario? ¿Qué cosas debo yo tener en cuenta para crecer espiritualmente? Y esto no puede ser, como dice, simplemente una opción para nosotros, sino que es una realidad. Uno que ha nacido de Dios, su nacimiento es una realidad. Así que la primera cosa que quisiera poner en esta noche, en estos breves minutos, es enseñarles, hermanos, que para que haya crecimiento espiritual, usted necesita nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, usted nunca puede crecer. ¿Me entiende? Usted tiene un nacimiento físico y cuando alguien recibe a Jesús como Salvador, tiene un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual hace posible que usted crezca en este camino. Si no ha sucedido el nacimiento espiritual, es imposible que alguien crezca. No podemos tener esto en una realidad de que tu vida crezca. Es por eso que el Señor nos dice que debemos examinarnos si estamos en la fe o no. Porque el crecimiento es algo natural en aquel que ha nacido. Solo algo que no tiene vida no crece, pero todo lo que tiene vida crece. Y esto lo podemos ver en el libro del Evangelio de Juan, donde el Señor trata con un hombre ya adulto, anciano, que pertenece al Sanedrín,
un hombre muy estudioso de las Escrituras, pero era pues simplemente una persona que tenía conocimiento de las cosas de Dios, pero no había nacido de nuevo. Hay muchas personas que tienen conocimiento de Dios, pero no han nacido de nuevo. Así que si una persona va a crecer, vamos a ver fruto en su vida, vamos a ver un cambio en su vida, será porque ha nacido espiritualmente. Y eso quisiera tratar en este tiempo. El mensaje será de esta noche corta para que todos puedan descansar contentos porque el mensaje fue corto. Dice la palabra del Señor, capítulo 3, capítulo 3 del 1, encontramos cuando el Señor trata con un hombre como Nicodemo. El Señor le dice esta verdad: te es necesario nacer de nuevo. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, si vamos a crecer espiritualmente, tiene que haber sucedido el nuevo nacimiento. No podemos ver. Yo sé que nos preguntamos en nuestros hijos, nos preguntamos, la esposa se pregunta de su esposo, el esposo se pregunta sobre su esposa, los padres se preguntan sobre sus hijos, los hermanos se preguntan sobre otros hermanos. ¿Y por qué no crece? ¿Por qué sigue siendo igual? Parece que no ha sucedido nada en su vida. La mayoría dice, es que es un religioso. Bueno, cuando alguien dice es un religioso, o es a veces para decir es un carnal. Pero la Biblia no dice así, hermano. La Biblia simplemente pone dos lados. O has nacido o no has nacido. Leamos, por favor, dice la palabra. Capítulo 3 de Juan, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, hermanos, hay algo importante que debemos aprender. ¿Por qué nacer de nuevo? ¿Por qué nacer de nuevo? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cuáles son los requisitos para nacer de nuevo? Porque si uno no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Hoy no voy a tratar en el lado de Nicodemo, sino hablaré más como un requisito indispensable para que nuestra vida en Cristo crezca. Nicodemo era un conocedor de la ley. Sabía orar, sabía leer su Biblia, sabía congregarse, sabía, hermanos, como dice, las cosas básicas que practican los cristianos. Pero no había nacido de nuevo. Así que él tenía una inquietud en su corazón. Eso es importante, porque, hermano, lo que debemos estar seguros es, hermano, si voy al cielo o no voy al cielo. Eso es lo que debe preocuparme, y por ello debo hacer un autoexamen. Y es por eso, hermano, que cada uno de nosotros debemos entender que nosotros tenemos un mensaje que predicar a nuestra familia, porque sin este nacimiento espiritual nadie puede entrar al reino de Dios. Entonces le dice: de cierto, te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo se sorprende que el Señor le diga que tiene que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Ahora,
Esto era algo tremendo para él, porque él dice, ¿qué? ¿Cómo? Nunca, a pesar que leía la Biblia, a pesar que yo oraba, a pesar que me congregaba, a pesar que soy el maestro del Sanedrín, un grupo de ancianos, de los 70 ancianos que guiaban un pueblo, a pesar de que era un hombre, como dice, versado en la ley de Dios, no había nacido. Y entonces le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo dice, no entiendo, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo si yo ya soy viejo? Voy a entrar otra vez al vientre de mi madre para nacer. Nicodemo, a pesar que era un hombre, hermanos, conocedor de las escrituras, a pesar de que era un hombre que oraba, a pesar que era un hombre de la ley, como dice, no había nacido de nuevo, ni siquiera entendía qué significaba eso. Y el Señor le dice en el 6, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le dice Nicodemo, no te estoy hablando de tu nacimiento físico, no te estoy hablando de tu nacimiento físico, te estoy hablando de tu nacimiento espiritual. Te estoy hablando de un nacimiento espiritual, y este nacimiento no es el nacimiento natural de la unión de hombre con una mujer, sino es un nacimiento espiritual. Y le dice, si tú no naces de ese nacimiento espiritual, usted o Nicodemo, tú no puedes entrar en el reino de Dios, tú no puedes entrar a mi cielo, tú no tienes derecho de entrar si tú no naces de nuevo. Así que Nicodemo, te digo que tienes que nacer de nuevo. Este nacimiento espiritual es un nacimiento, una obra que Dios hace en la vida de una persona. En este mismo libro de Juan 1:12 dice la palabra. En este mismo libro de Juan, capítulo 1:12, dice la palabra del Señor. Y dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. De Dios, o sea, una persona nace de Dios. Y aquí es donde Nicodemo, pues, hermano, como dice, rompe todo su esquema, todas sus creencias se rompe, porque Jesús le dice, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, Nicodemo, si tú no naces de Dios, es imposible que entres a mi reino. Con tu naturaleza pecaminosa, con tu condición de pecador, tú no puedes entrar a mi reino. Tú necesitas un nacimiento espiritual. Solo cuando sucede esa obra de Dios en tu vida, ese nacimiento espiritual, entonces sí puedes entrar a mi reino. ¿Sabes qué, hermano? Esto es tremendo para Nicodemo. Este es un golpe grande para él, porque mucho tiempo en el Sanedrín, para ser un maestro de Israel, tú tenías que pasar años estudiando la Biblia, tenías que ser uno de los doctores de la ley, pero a pesar de que él era un hombre que estaba agarrado, él no había nacido de nuevo, y le dice, Señor, tú tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, Nicodemo, tú no puedes entrar a mi cielo. Y esto es, hermano, la clave para que alguien pueda crecer espiritualmente. Si no hay nacimiento espiritual, usted no verá en esa vida crecimiento espiritual. Todos empezamos bebés espirituales. Cuando alguien invita a Jesús como Salvador, uno, hermano, es un bebé espiritual. Y desde ese momento, lo que va a suceder es que esa persona que ha nacido de nuevo va a empezar a crecer en la vida espiritual. Pero si no sucede
ese crecimiento. Entonces lo que yo le diga, hermanos, qué tengo que hacer o qué debo hacer para crecer espiritualmente, será imposible para usted porque no ha nacido de nuevo. Así que Nicodemo le dice, este nacimiento no es la unión de un hombre y una mujer y nace un nuevo ser. Este nacimiento es espiritual, es un nacimiento de Dios. Nicodemo en ese momento en verdad se encontró en un dilema, un problema grande. Es ¿cómo es posible si tanto tiempo estoy sirviendo en la sinagoga, abriendo la Biblia, estando con otros y nunca me enteré de eso? Pensaba que simplemente era eso hacer y me había olvidado, no había entendido que tenía que nacer de nuevo. Y sabes, la bendición de esto es, hermanos, que Nicodemo, hermanos, es tratado por el mismo Señor. Él va en busca de encontrar respuesta de cómo ir al cielo. Nicodemo, a pesar de la oposición que encontraba con sus compañeros, con quienes estaban como maestros de Israel, él es el único de esos 70 que se atrevió a venir a Jesús a hacer una pregunta y le dice, maestro, lo que tú haces no es natural. Si Dios no estaría contigo, tú no podrías hacer esto. Y entonces el Señor sabía las intenciones de Nicodemo. De seguro Nicodemo tenía inquietud de saber qué tengo que hacer para yo también estar en tu presencia. Hay algo que me estoy olvidando porque yo sigo la ley, yo guardo la ley, yo sigo los caminos, incluso soy un maestro en Israel, soy uno de los ancianos del Sanedrín. ¿Todo esto no me sirve? Nicodemo, no. También lo puedes hacer en la carne, también lo puedes hacer en la carne, pero si no has nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y ahora, ¿por qué nacer de nuevo? ¿Por qué nacer de nuevo? Aquí está el problema, dice la Biblia. Por favor, vamos al libro de Romanos, capítulo 5:12. Romanos 5:12 dice la palabra. Romanos 5:12 dice la palabra. ¿Qué dice? 5:12 dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué tengo que nacer de nuevo? Es que en la condición humana que yo tengo, yo ya nací en pecado. Y en esa condición, yo no puedo estar delante de Dios. El Señor tiene que darme un nuevo nacimiento. Y vamos a ver qué tengo que hacer para nacer de nuevo. Así que un problema que el hombre tiene es que hay pecado en nuestra vida. Ya desde nuestro padre Adán, ya nacimos con el germen del pecado. Así que usted no solo es pecador por práctica, sino es pecador por herencia. Desde nuestro padre Adán, todos hemos sido contaminados con el pecado. Así que el pecado ya está en toda vida. Y es por eso que en esa condición el hombre no puede entrar al reino de Dios. En esa condición el hombre está descalificado. Está más bien condenado por causa del pecado. Así que, ¿por qué tiene que nacer de nuevo? Porque en la condición donde está el hombre no puede entrar al reino de Dios. Porque todo hombre ha pecado contra Dios. Dice Romanos 3:10 adelante, dice la palabra del Señor, como está escrito, dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y 23 dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
No hay uno, todos han pecado, todos delante de Dios son culpables, todos delante de Dios pues están con el germen del pecado, con el virus del pecado, y en esa condición nadie puede acercarse a un Dios santo a menos que nazca de nuevo. Si el hombre nace de nuevo, entonces sí puede entrar al reino de Dios. Así que uno necesita, ¿por qué nacer de nuevo? Porque en mi condición de hombre, yo nazco con una naturaleza pecaminosa, con un corazón rebelde a Dios, con un corazón apartado de Él, con un corazón que no agrada a Dios. Hasta que Dios no haga su obra en mi vida, yo no puedo presentarme con mi condición física de Russell. Yo estoy condenado por causa del pecado, pero cuando recibí a Jesús como mi Salvador y Señor, yo nací de nuevo. Ahora yo tengo dos nacimientos. Nací un 23 de noviembre del año 1974. Ese es mi nacimiento físico. Pero nací, hermanos, un 15 de junio, hermanos, desde el 96. Mira, hermanos, cómo Dios hizo un nuevo nacimiento. Hasta ahí mi vida era perdida. Hasta ahí mi vida no tenía contacto con Dios. Hasta ahí mi vida era todo religiosidad. Hasta ahí mi vida solo pensaba en mis ideas, en mis opiniones, en mi filosofía, en mis creencias. Hasta ahí yo no podía entender nada de Dios. Cuando yo nací espiritualmente, entonces ya ahora puedo tener la capacidad de poder apreciar las cosas de Dios, porque ya no nazco en el reino de las tinieblas, sino en el reino de Dios. ¡Qué precioso! Así que una persona necesita nacer de nuevo porque es pecador. Y tercero, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? La primera cosa nos dice Hechos 17:30, dice la palabra del Señor. 17:30 de Hechos dice la palabra del Señor. 17:30 dice la palabra de nuestro Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Sabes qué dice la Biblia? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ignorancia quiere decir que desconoces esto. Entonces dice, hermanos, habiendo pasado por este tiempo, dice, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda en todo lugar y en todo tiempo que el hombre se arrepienta. Cuando una persona nace de nuevo, primero, el hombre debe reconocer que ha pecado contra Dios y que por su pecado solo merece la condenación eterna, y que por su pecado simplemente está condenado eternamente, y que solamente a través de Jesucristo puede tener el hombre esperanza de una nueva vida. Así que el arrepentimiento es reconocer tu miseria, tu condición, y de que no hay nada que tú puedas presentar, no hay nada que tú puedas dar a Dios para decir, yo soy un poquito mejor que el otro. No, todos han pecado, todos, ni uno. Dice, no hay nadie, todos han pecado delante de Dios. Así que el hombre necesita arrepentirse. Amigo, amigo que me escuchas aquí, amigo que estás aquí, si no te arrepientes, tú no puedes nacer de nuevo. El arrepentimiento es reconocer mi condición y apartarme del pecado para ir ahora a Dios. Por eso que si una persona no se ha arrepentido, nunca dejará el mundo, nunca dejará el pecado, nunca aborrecerá el pecado, nunca querrá estar en la luz, no gozará estar en la luz. Podrá decir que ha creído en Cristo Jesús, podrá decir que lee la Biblia, que ora, pero no ha nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo, hermano, se ha arrepentido de verdad de todo corazón de su condición para venir a los pies de Jesús. Segunda cosa, mire lo que dice en este mismo libro 16, 30 y 31, dice, sacándoles
les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Segunda cosa, cree en Jesucristo. Y pastor, ¿qué es creer? Creer es, hermano, primero, que tú reconoces que Jesús es el único que puede perdonarte. Que tú reconoces que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es la única muerte que pagó el precio de mi condenación, de mi liberación de la condenación eterna. Es el precio que pagó Cristo para que yo tenga perdón y salvación eterna. Creer en Cristo no solo es que yo crea lo que Él ha hecho a favor mío, de que Él ha muerto para que yo sea liberado de la condenación eterna, sino creer significa que yo pongo mi confianza en Él, en obediencia, para hacer ahora la voluntad de Él. Fe lleva, hermanos, confianza. Creer lleva fe, confianza. Hermanos, una persona que dice que cree, confía en Él. Así que una persona nace cuando se arrepiente, cuando cree que Jesucristo es su Salvador, lo reconoce como el Señor de su vida. No solo lo reconoce como Salvador, sino le reconoce como Señor. Y cuando le reconoce como Señor, es que ahora mi vida estará en las manos de Dios. Hermano, hermana, usted ha nacido de Dios. Y si usted ha nacido de Dios, dale gracias a Dios porque ese nacimiento no lo produjiste tú, porque aún la fe y el arrepentimiento vino de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, solo en Jesucristo hay esperanza. Solo por la obra del Espíritu Santo, cuando uno confiesa a Jesús, la persona instantáneamente, por su fe en Jesús, nace de nuevo. Y usted, en esta mañana o en esta noche, usted puede nacer de nuevo. Amén. ¿Cómo? Arrepiéntete. Cree en Jesucristo. No solo como tu Salvador, sino como tu Señor de tu vida. Eso quiere decir que desde este momento tú dejas todo el pecado, te apartas del mal, te apartas de las tinieblas, para que ahora sigas al Señor en obediencia hasta el último día que Dios te da. Escuchen una cosa. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? Empieza con mi nacimiento espiritual. Si usted no ha nacido espiritualmente, no va a crecer. Es imposible que alguien crezca en este camino. Es por eso una gran realidad de que muchas personas que están en la iglesia, que entre comillas dicen que conocen al Señor, pero no es así, porque no les ves crecer. Pero aquellos que verdad han nacido de nuevo, empiezan a crecer. Amén. Antes no teníamos deseo de leer la Biblia. Antes no orábamos. Antes no queríamos, no nos deleitamos en la palabra del Señor. Antes no obedecíamos esta enseñanza. Ahora usted quiere obedecer al Señor. Ahora usted sabe que cuando peca, el Espíritu de Dios se contrista. Ahora usted quiere agradar al Señor. Ahora usted quiere disfrutar de una íntima comunión con Él. Ahora usted dice, Señor, aquí está mi vida. Haz conmigo lo que tú quieres. Que tu voluntad se haga en mi vida. Ya no es mi voluntad, sino tu voluntad. Lastimosamente, hermanos, mucha gente tendrá sorpresas porque no han nacido espiritualmente. Número 1,
cómo crecer espiritualmente. Empieza con tu nacimiento espiritual. Hemos dicho, el hombre necesita nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. ¿Por qué necesita nacer de nuevo? Porque todo hombre es pecador delante de Dios. ¿Cómo nacer de nuevo? Hermanos, uno debe reconocer nuestra condición, arrepentirnos de todos nuestros pecados y creer en Jesucristo, y como dice, entregarle mi vida a Él como mi Salvador y Señor. En ese momento el Espíritu de Dios hace una obra maravillosa. Instantáneamente usted nace de Dios y de ese momento usted es una nueva criatura. 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso, una vida que verdaderamente ha nacido, cambiará, crecerá y se verá esos cambios. Esta es la primera parte de este tema. Las próximas clases aprenderemos, una vez que sé que solo aquel que ha nacido de nuevo puede crecer, ahora podemos decir qué son las otras cosas que nos ayudarán a crecer espiritualmente. Pero le digo la verdad, si no ha nacido de nuevo, obedecer la palabra no se puede. Usted no podrá seguir a Dios. Pero si naces de nuevo, naces de Dios, Dios mismo pondrá su espíritu en ti y podrás andar en las leyes de Dios. Que Dios me lo bendiga. ¿Usted está creciendo? Y si usted no crece, hágase una pregunta. ¿Por qué no crece? Y si usted está creciendo en las cosas de Dios, dale gloria a Dios, porque usted ha nacido de nuevo. Que Dios me lo bendiga. Oremos. Padre eterno, Señor del cielo y la tierra, te doy gracias por tu palabra, bendígalo en cada corazón y que dé fruto según el propósito por el cual ha sido enviado. La gloria es para ti, la alabanza es para ti. Señor, salva las almas, da fe y convicción, Señor, para que también nazcan de nuevo. No es obra del hombre, es el milagro que tú haces en una vida que confiese a Jesús como Salvador y Señor. Señor, si hay aquí alguien que no te conoce, sálvalo, Padre, que pueda en esta noche nacer de nuevo. Y si alguien aquí ha confesado a Jesús como su Salvador y Señor, y Padre, en su vida no hay crecimiento, que pueda examinarse, Señor, o es que no ha nacido de nuevo, o que está en desobediencia a tu palabra. Porque estar en Jesucristo no solo es recibirte como Salvador, sino también como Señor de nuestra vida. Y eso significa que tú eres el amo de nuestra vida. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.